Culminar ya el tema de cáncer de próstata, como tema introductor para esta semana académica, ya que vamos a tocar el cáncer de pene, traigo este artículo en el cual como título es el papel emergente y la promesa de biomarcadores en el cáncer de pene. Este es un artículo publicado en el año 2018 por Kevin R. Lowling y Camille Buichot de la página de Cirugía Oncológica Urológica. Como podemos observar, como introducción, el cáncer de pene se origina habitualmente en el epitelio de la porción interna del prepucio y el glande, en el cual va a compartir una anatomía patológica y una evolución natural similares con el cáncer bucofaringio y genital y femenino, sobre todo de esto dentro del cáncer del cuello uterino, vagina y vulva y ano. Cabe recalcar que la incidencia es mayor entre los países en vías de desarrollo, como en Asia, América del Sur y África, de los cuales los factores de riesgo de carcinoma de pene incluyen inflamación crónica, líquen escleroso, la fimosis y el tabaquismo. Y un tercio de los casos se puede atribuir a la infección del virus de papiloma humano, lo cual voy a desarrollar posteriormente. Y lo cabe recalcar, a su vez, que en Estados Unidos, en el año 2014, representaban aproximadamente 1.640 pacientes. A la fecha, en el año 2018, publicado este artículo, se representó 2.840 casos de cáncer de pene, sobre todo la variante escamosa. Dentro de la patología, recordar que el carcinoma de células escamosas de pene es la enfermedad maligna más común del pene y representa aproximadamente el 95%. Pero para desarrollar un cáncer de pene existen lo que son las lesiones premalignas, como podemos observar en el recuadro de la mano izquierda. Dentro de estas lesiones asociadas al cáncer de pene tenemos lo que es el cuerno cutáneo de pene, la papulosis bovenoide del pene y la balanitis erótica obliterante, ¿no? Dentro de esta balanitis erótica van a estar el líquen escleroso y el atrófico, que esto posteriormente en el desarrollo de generalidades en cáncer de pene lo van a profundizar y lo van a desarrollar. A su vez, dentro de estas lesiones premalignas podemos observar que hay lesiones con un riesgo elevado de la aparición de un cáncer de pene, hasta un tercio se va a transformar en un cáncer invasor. Para que se transforme en un cáncer invasor, la neoplasia intraepitelial del pene, que propiamente dicho cáncer de in situ, va a estar la keratoplasia de Keirat y la enfermedad de Bow. Una vez que estas lesiones premalignas se han desarrollado en un cáncer de células escamosas de pene, vamos a tener varios tipos histológicos, dentro de los cuales vamos a tener el clásico, el basaloide, el verrucoso, el sarcomatoide y el adenoepidermoide. Dentro de todos estos tipos variantes histológicas de células escamosas, el que tiene bajo potencial maligno es el verrugoso, como podemos observar aquí, el carcinoma verrugoso propiamente dicho. Cabe recalcar que de estos sus patrones de crecimiento del cáncer escamoso van a ser de diseminación superficial primariamente en un 60% y secundariamente va a ser crecimiento nodular en una fase vertical en un 30% y luego de una fase verrugosa en un 20 a 25%. A su vez, dentro de la histología y como riesgo metastásico, vemos que los subtipos histológicos entrañan diferentes riesgos de presentar metástasis ganglionares. El que presenta mayor cantidad de metástasis ganglionares, como podemos observar en el recuadro blanco. ¿A quién vas a viajar? Ahorita ya voy a cambiar la llanta. Por favor, si podrían apagar su audio, por favor, los participantes. Venía a Venezuela. Venezuela, ¿crees que te puedas pasar por acá? Me he olvidado de llevar unas cosas. Cuando regrese. Vuelvo por ahí. Sí, por favor, me he olvidado de unos encargos, las maderas, esas cosas. Voy a cambiar la llanta y regreso. Van a disculpar la interrupción, por favor. Les suplico que a todos los participantes pongan mute sus micros, por favor. Continuando, dentro de los que producen mayor metástasis ganglionar es el carcinoma sarcomatoide en un 89%, seguido del carcinoma epidermoide o escamoso en un 56.7% y el condilomatoso va a producir metástasis ganglionares el 18.2%. A su vez, la invasión perineural, la linfovascular, se va a correlacionar con las metástasis ganglionares en un 23.1% de los ganglios linfáticos positivos asociados a un patrón nodular y un 64.6% de un patrón infiltrante.
A su vez, la invasión perineural y la invasión linfovascular y un grado histológico alto parecen ser los factores pronósticos anatomopatológicos adversos más importantes, con una mortalidad que llega al 80%. Lo que también proporciona, y lo describen en el artículo, una justificación del valor terapéutico de la linfadenectomía, lo que ha demostrado beneficios de la supervivencia. Sin embargo, cabe recalcar que se ha sugerido que el 20% de los hombres que han desarrollado cáncer escamoso de pene tienen metástasis ganglionares que no son clínicamente evidentes en el momento de la presentación inicial. El examen clínico para determinar el estado de los ganglios linfáticos no es confiable en los ganglios linfáticos inguinales. La incidencia de metástasis ocultas varían entre lo que es del 2 hasta el 66%, lo cual describen en el artículo. La sensibilidad y la especificidad de la tomografía computarizada o la resonancia magnética no son suficientes, ya que el 50% de los ganglios agrandados no muestran malignidad. Se han sugerido otros métodos como la PET con escáner de fluodeoxiglucosa para la estadificación ganglionar, pero los resultados no han sido concluyentes, ¿no? A su vez, cabe recalcar que la estadificación ganglionar se han utilizado técnicas mínimamente invasivas, ¿no? Como la biopsia con aguja fina o la biopsia de ganglio centinela. Según algunos resultados que lo publican en el artículo que presento, la biopsia dinámica de ganglio centinela se basa en la inyección de la lesión primaria con un tinte azul y un marcador radiactivo. Mostró una tasa de falsos negativos en el cáncer de pene de un 7% y una tasa de complicaciones del 4.7%. La asociación con la aspiración de aguja fina de los ganglios linfáticos sospechosos pueden ayudar a mejorar la sensibilidad, ¿no? Pero estas técnicas requieren un equipo multidisciplinario compuesto por urólogos, médicos de medicina nuclear y patólogos, ¿no? Y además del equipo, y tiene que haber una capacitación especializada. Entonces, hasta ahora, el estándar de oro para determinar el estado de ganglios linfáticos inguinales es la resección de ganglios linfáticos inguinales, que es un procedimiento invasivo, ¿no? Asociado con una morbilidad significativa. Incluso si los beneficios terapéuticos superan estas complicaciones para los pacientes que tienen compromiso de los ganglios linfáticos. Solo el 20% de los ganglios linfáticos clínicamente no son palpables y albergarán metástasis oculta. Por lo cual, actualmente no hay biomarcadores existentes para lo que es el carcinoma escamoso de pene, disponibles de forma rutinaria. Pero con el tiempo va a haber la investigación en curso que ha identificado biomarcadores que se pueden clasificar en varios tipos. A su vez, no lo voy a especificar mucho lo que es el tratamiento, porque esto lo van a hablar posteriormente ya en los temas de revisión de cirugía, pero cabe recalcar que en los estadios clínicos, en los in situ y en los TA y en los T1A, uno de los tratamientos, son 4 tipos de tratamientos que se han empleado con un grado de recomendación B. Dentro de ellos está la excisión local con o sin circuncisión, el tratamiento con láser, y posteriormente la cirugía micrográfica de MOTS, y se ha descrito la terapia fotodinámica y la tópica con 5-FU, ¿no? Y sobre todo la crema y miquimoza 5%. A su vez, en los estadios clínicos 2, T2, podemos observar que es la amputación parcial con grado de recomendación B, y la categoría T3, que es la uretrostomía perineal, ¿no? Amputación, recomendación grado B. Y en las categorías T4, que son la quimioterapia neoadyuvante, y la radioterapia, que es un tratamiento con conservación del órgano en determinados pacientes en estadios clínicos T1 y T2, con lesiones menos de 4 centímetros, con grado de recomendación B. Entonces, ¿cuáles van a ser esos biomarcadores que voy a hablar posteriormente para su seguimiento en aquellos pacientes que han sido sometidos a una linfadenectomía? Dentro de en el artículo, uno de los principales es el antígeno del carcinoma de células escamosas. Este es una glicoproteína asociada a tumores y es un miembro de la familia de los inhibidores de la serina proteasa, ¿no? Que puede medirse mediante un inmunoensayo enzimático de micropartículas. Cabe recalcar que en el carcinoma cervical y en el anal, este antígeno de carcinoma de células escamosas se ha utilizado con éxito tanto en la estadificación como el seguimiento del curso de la enfermedad.
Hay pocos estudios clínicos que examinan la confiabilidad de este antígeno de carcinoma de células escamosas en el cáncer de pene. El doctor Laniado y colegas, como podemos observar en el primer recuadro, encontró que el antígeno de carcinoma de células escamosas estaba elevado en pacientes con ganglios linfáticos metastásicos y demostró que un nivel elevado tenía una sensibilidad del 57% y una especificidad del 100% para predecir metástasis ganglionares. El rango límite fue de 1.50 gramos por litro. A su vez, este mismo estudio demostró que este antígeno de carcinoma de células escamosas era una herramienta útil en el seguimiento de los pacientes después de la extirpación de la lesión primaria. En este estudio, los niveles de antígeno de carcinoma de células escamosas aumentaron exponencialmente en pacientes que posteriormente desarrollaron metástasis ganglionares, ¿no? Y antes de cualquier evidencia clínica, posteriormente desarrollaron metástasis ganglionaria y sobre todo la afectación ganglionar. Más recientemente, un estudio prospectivo evaluó el uso clínico de lo que es el estudio clínico del antígeno de carcinoma de células escamosas en 16 pacientes, ¿no? Con cáncer de pene, y sugirió que la medición secuencial de este antígeno de carcinoma de células escamosas en plasma podría indicar la presencia de ganglios linfáticos metastásicos a distancia antes de que se detecten clínicamente o por rayos X, ¿no? Lo que permite una detección temprana y las disecciones de los ganglios inguinales posteriormente curativas. También a su vez se demostró que era muy útil para monitorizar la respuesta de los pacientes al tratamiento. Otra serie mucho más grande, como podemos observar, el doctor Huber incluyó a 54 pacientes, informaron una correlación entre la carga tumoral y este antígeno de carcinoma de células escamosas. Lo cual lo que aumentó significativamente con la afectación extensa de los ganglios linfáticos y de la enfermedad metastásica. Otra serie, tenemos la serie prospectiva del Dr. Zhu. Estudió 63 pacientes con cáncer de pene, en el cual mostró que a pesar de la confirmación de este antígeno de carcinoma de células escamosas, se asoció significativamente con el estado ganglionar. No podía predecir con precisión la presencia de metástasis inguinal oculta. Entonces, estos investigadores demostraron además que el antígeno de carcinoma de células escamosas era un factor pronóstico independiente en los casos de los ganglios positivos y era un predictor de importancia de la supervivencia libre de progresión en pacientes con cáncer de pene. Sin embargo, a pesar de estos resultados prometedores, estos datos aún no son suficientes para incluir el uso de este antígeno carcinoma de células escamosas en las guías para el manejo de pacientes con cáncer de pene, principalmente debido al bajo número de pacientes involucrados, como es estos estudios que los he presentado, y a su vez parece que este antígeno se correlacionaba con la carga tumoral y es útil para seguir el curso de enfermedad y detectar recurrencia temprana. En cuanto a la capacidad de este biomarcador, como conclusión para predecir la presencia de ganglios linfáticos metastásicos ocultos, los datos son controvertidos por la cantidad de pacientes que son muy escasos, ¿no? Por lo cual, como conclusión de este antígeno de carcinoma de células escamosas, es necesario el estudio prospectivo más amplio para determinar una utilidad clínica de este biomarcador, lo cual este estudio va a ser propuesto en el año 2023. Posteriormente tenemos otro biomarcador plasmático que es la proteína C reactiva. Esta es una proteína producida por el hígado en respuesta a infecciones, traumatismos, infartos, enfermedades autoinmunes o neoplasias malignas, ¿no? Su producción se produce en respuesta a un estímulo inflamatorio que implica un aumento de la expresión de las citocinas. Ya que una de las ventajas de esta proteína C reactiva, ya que es un marcador muy barato, es simple y se puede realizar de forma cotidiana. Varios mecanismos pueden explicar la elevación del PCR durante las neoplasias, ¿no? La inflamación causada por el crecimiento tumoral y sobre todo por la respuesta inmune del antígeno tumoral o la propia inflamación crónica puede ser un factor etiológico, ¿no? De la carcinogénesis.
Los niveles altos del PCR en plasma se han relacionado con un mal pronóstico en varios cánceres, incluidos los que son cánceres urológicos, como el carcinoma de células renales y el carcinoma urotelial. Recientemente, el doctor Saito y Quijara sugirió que, como podemos observar en el primer estudio, sugirió que la PCR podría ser un biomarcador útil para muchos cánceres urológicos y que el análisis de los cambios dinámicos en las concentraciones de PCR a lo largo del tiempo podría predecir la agresividad del tumor y la eficacia potencial de los tratamientos. A esto viene lo que es el doctor Stephens y colegas. Es un estudio retrospectivo que informó 79 pacientes con cáncer de pene que encontró con un nivel elevado del PCR en suero preoperatorio, lo cual se asoció significativamente con una reducción de la supervivencia específica del cáncer, pero lo cual no logró definir si la PCR como es un factor pronóstico independiente. Otro estudio retrospectivo, publicado ahora en el año 2018, es el del doctor Pérez, en el cual informó de datos de 51 pacientes, encontró que el nivel del PCR se correlacionaba significativamente con los ganglios metastásicos. Estos datos preliminares basados en un estudio retrospectivo sugieren que la PCR podría ser un marcador pronóstico no invasivo interesante y que podría ayudar a identificar a los pacientes con cáncer escamoso de pene, ¿no? Que podrían beneficiarse de una disección de los ganglios linfáticos inguinales ocultos metastásicos. Otro de los marcadores, tenemos la proliferación, sobre todo el marcador del Ki-67. El Ki-67 es una de las proteínas de matriz nuclear expresada en todas las fases del ciclo celular, excepto en el G0, ¿no? Una evaluación de la expresión de la proteína Ki-67 es un medio confiable de evaluación de la proliferación de células tumorales. Ya se encontró como factor pronóstico en varios cánceres, pero de los datos sigue siendo controvertido en el cáncer de pene, ya que muchos patólogos y laboratorios todavía no los informan, tampoco como biomarcador o como factor pronóstico, ¿no? Entonces, para ello, el doctor Kaiser y colegas realizó este estudio retrospectivo de 44 muestras con estirpe epidermoide. Hubo una asociación significativa solo en el Ki-67 y el grado del tumor, grado histológico del tumor. Y una tendencia hacia un índice de etiquetado del Ki-67 si era mucho más alto con el estadio del tumor. Entonces, las metástasis ganglionales y la progresión clínica de la enfermedad estaba relacionado con el Ki-67. Stackenwich estudió 148 pacientes, encontraron una similar asociación significativa entre lo que es el Ki-67 y el grado histológico del tumor, pero no logró encontrar una asociación con ganglios linfáticos metastásicos y sobre todo la supervivencia. De manera similar, del doctor Stackenwich, su estudio multicéntrico, que fueron más grande de 153 pacientes, se encontró que el Ki-67 sí reflejaba un comportamiento más agresivo con una correlación positiva en el grado histológico del tumor. A su vez, como conclusión, los dos estudios no era un factor pronóstico independiente para la supervivencia específica del cáncer, ¿no? Por el contrario, el doctor Guimaraes y colegas encontraron una asociación inversa entre los ganglios linfáticos metastásicos y el nivel de expresión del Ki-67, tanto en el análisis univariado como en multivariado. Según esos estudios, el Ki-67 parece tener una correlación positiva con el grado del tumor, pero su valor pronóstico para los ganglios linfáticos metastásicos ocultos o supervivencia sigue siendo de difícil de alcanzar. Otro de los biomarcadores, tenemos el antígeno nuclear de células en proliferación. Esta es una proteína que se encuentra en el núcleo y es esencial para la replicación, así como el Ki-67, como ya lo dije en un inicio. Este es un marcador de proliferación celular que también se ha estudiado en el cáncer de pene.
Entonces, tenemos el estudio del doctor Martins y colegas, en el cual encontraron que la expresión de este antígeno nuclear de proliferación se asoció significativamente con los ganglios linfáticos metastásicos, pero no encontró una correlación entre la expresión inmune y el pronóstico. A su vez, el doctor Jim Araes y colaboradores, en el cual estudiaron 125 pacientes, encontraron que este antígeno nuclear de células en proliferación era un factor pronóstico independiente para los ganglios linfáticos metastásicos. Entonces, como conclusión, hay pocos datos sobre la importancia pronóstica de este biomarcador de antígeno nuclear de células de proliferación. Entonces, es importante mencionar que no existen estandarizaciones en la ejecución y interpretaciones de este antígeno de proliferación, lo que dificulta la comparación de resultados, pero viendo como objetivo, como factor pronóstico independiente para detectar para ver los ganglios linfáticos metastásicos ocultos, pero no de supervivencia. Y otro de los biomarcadores, tenemos el virus del papiloma humano, ¿no? Actualmente está catalogado como un factor de riesgo para el cáncer de pene. Cabe recalcar que el virus del papiloma humano es un virus de ADN bicatenario que se transmite sexualmente. Se asocia a otras neoplasias, incluidos el cáncer de pene, cuello uterino, ano, orofaringe, pero parece ser un factor importante para el desarrollo de tumores epiteliales invasivos e in situ. Se estima que 1/3 de los pacientes que son afectados por el cáncer escamoso de pene pueden atribuirse la carcinogénesis relacionada con el virus de papiloma humano. La prevalencia informada del ADN en el virus del papiloma humano en el cáncer de pene oscila entre el 20 y el 80%. Esta variación probablemente se debe al método utilizado para la detección y variación geográfica. Cabe recalcar que dentro de los estudios se han demostrado que el virus del papiloma humano 16 y 18 son los tipos más comunes, ¿no?, que se encuentran en el cáncer de pene. Los estudios sobre el cáncer cervical han proporcionado el modelo más convincente para comprender el mecanismo molecular por el cual el virus del papiloma humano promueve la carcinogénesis. Como podemos observar en la imagen, parece depender de la integración del genoma viral en el ADN cromosómico de la célula huésped y da lugar a una sobreexpresión de dos oncogenes virales, ¿no?, la E6 y el E7, que perturba la diferenciación celular y va a ocasionar a una proliferación y sobre todo a la apoptosis a través de su participación en el gen supresor tumoral, que es el P53, y el retinoblastoma, ¿no?, que a su vez estos van a conducir a la acumulación del P16, que esto voy a hablar posteriormente, y se cree que este es el mecanismo más probable para el desarrollo del cáncer de pene relacionado con el virus del papiloma humano. A su vez, el virus del papiloma humano, podemos observar que esto es un marcador, actualmente en los estudios que voy a hablar del doctor Hernández y el doctor Long, es un marcador pronóstico del cáncer de pene. Dentro de el virus de papiloma humano ha demostrado ser un factor pronóstico significativo para la supervivencia y la respuesta terapéutica en algunos cáncer de cabeza y cuello. A su vez puede esperar razonablemente una tendencia similar en el cáncer de pene. Sin embargo, aunque el virus de papiloma humano sea asociado con tumores de alto grado, el impacto en los resultados no está claro. Varios estudios no encontraron ninguna correlación entre la infección del virus papiloma humano y la supervivencia. Entonces, a ese interrogante, yo traigo estos 3 estudios, es el doctor Hernández, en el cual no encuentra ninguna relación en el estado del virus de papiloma humano y la supervivencia, y tampoco lo hicieron sus colegas, ¿no?, el doctor Becerra, que trabajaron junto con él, tras analizar los 82 pacientes. Pero acá viene el doctor Lond y colegas. El doctor Lond y colegas informó un estudio muy controvertido en el estudio de 176 pacientes con variante escamosa de pene. En esta serie, la positividad del virus de papiloma humano se relacionó con resultados favorables con una mejor supervivencia específica de la enfermedad. Estos resultados confirmaron recientemente un corte holandés en el cual se estudiaron 212 pacientes, en el cual
confirma esto lo que dice el doctor Lund, que había una relación favorable con la supervivencia específica de la enfermedad. Esto fue el doctor Lund y colegas y el doctor, este estudio de holandés fue propuesto en el año 2019. Pero el doctor Becerra propuso en el año 2020, en enero del 2020, estudiaron solamente 17 pacientes, en el cual informó que no había ninguna asociación en el estado de virus de papiloma humano y los ganglios linfáticos metastásicos ocultos, y lo cual no había ningún factor, resultado favorable en lo que era la supervivencia de esta enfermedad. Lo cual actualmente hay una discrepancia, ¿no?, entre los diferentes estudios, no concluyendo algo específico. A su vez, entonces, el significado, tenemos otro de los marcadores, es el P16. Este P16 es un gen supresor de tumores que induce la detección del ciclo celular, como podemos observar en la figura del lado izquierdo, y previene la división celular mediante la inhibición de la quinasa 4 y 6, dependiendo de la ciclina G1. Se sabe que se acumula en los tumores relacionados con el virus del papiloma humano. Y en respuesta a esta inactivación debido a la proteína 7 viral. Y parece ser un marcador confiable de la infección por virus de papiloma humano de alto riesgo en los casos de cáncer epidermoide o escamoso. Sin embargo, estudios recientes han estipulado que este diagnóstico debe ser confirmado por el biomarcador P16, con una inmunotensión que es difusa y continua y fuertemente nuclear y citoplasmática. Actualmente en el INEN están haciendo este tipo de estudio como marcador de la presencia del virus de papiloma humano, que este diagnóstico debe ser confirmado por el virus de P16, ¿no? A su vez tenemos dos estudios, el doctor Ferrandis Pulido y colegas, en el cual podemos observar que este confirmó el marcador P16 y el estado del virus de papiloma humano de alto riesgo indicó un comportamiento menos agresivo, pero no proporción contribución pronóstica de afectación o de la supervivencia de los ganglios linfáticos metastásicos. Este papel pronóstico podría explicar por su implicancia en el control del ciclo celular, en particular al mediar la detención del ciclo a nivel de la G1, ¿no?, que esto seguramente ya lo van a especificar mucho mejor en biología molecular que van a desarrollar posteriormente en el cáncer de pene. Esto podría explicar la importancia positiva en términos de pronóstico de la positividad del virus de papiloma humano encontrada en algunos pacientes con biomarcador P16 positivo. Posteriormente tenemos el doctor Sienestiegel y Poech encontró una relación inversa, ¿no?, en el cual con una falta de este biomarcador P16, prediciendo un mayor riesgo de ganglios linfáticos metastásicos. Entonces, como conclusión, este marcador P16 se podría decir que ayuda, determina un mejor pronóstico y sobre todo para lo que es los ganglios linfáticos, prediciendo un mayor riesgo de ganglios linfáticos metastásicos ocultos. Muy bien, entonces ahora vamos con el papel pronóstico del P53 en el cáncer de pene. La inactivación del gen supresor del P53 es un paso crucial que conduce a la oncogénesis. No voy a hacer mucho más hincapié en esto porque eso lo van a desarrollar posteriormente biología molecular, pero se sabe que el gen supresor de tumores TP53 está ubicado en el brazo corto del cromosoma 17. A su vez, este va a mutar aproximadamente en el 70% de los cánceres escamoso de pene, y se ha implicado en la patogénesis de numerosos tumores, ¿no? La mutación en el gen del TP53 da como resultado de una proteína anómala en un 90%. Posteriormente tenemos dos estudios, que es el doctor López y el doctor Martins, en el cual los dos determinaron que hay un factor pronóstico independiente para ver los ganglios linfáticos metastásicos. A su vez, tenemos el doctor Masferrer y colegas y el doctor Buzo López y colegas. Los dos concluyeron
que paralelo a la progresión del cáncer epidermoide o escamoso de pene, se vieron que había un factor de pronóstico en los cáncer in situ y metastásico, ¿no? A su vez, el doctor Busso López y colegas confirmaron que hay un aumento de la ampliación del GMIC en los cánceres epidermoide o escamoso sin ninguna correlación con la infección del virus del papiloma humano. Entonces, como conclusión, el descubrimiento de nuevos biomarcadores ofrece la posibilidad de una medicina personalizada, basada en la genética molecular de cada tumor, y sobre todo en el estirpe escamoso, que es el más frecuente en un 95%. Estas innovaciones permitirían en un tratamiento más apropiado adaptado a los tumores y pacientes individuales. Cabe recalcar que ya lo dije en un momento de mi introducción, el cáncer de pene es una neoplasia maligna poco frecuente, lo que dificulta extrapolar los resultados de muchas investigaciones en este dominio. No existe un biomarcador confiable disponible de forma rutinaria para ayudar a los médicos para predecir los resultados y seleccionar los pacientes para un tratamiento adicional después de la extirpación de la lesión primaria, en el caso de los ganglios linfáticos metastásicos ocultos. El conocimiento del vínculo entre el virus del papiloma humano, la carcinogénesis del cáncer de pene, lo que permite una mejor identificación de la importancia pronóstica del virus del papiloma humano. Ahora, se están investigando otros marcadores prometedores, como es el gen MYC, que acabo de mencionar, que hay muy pocos estudios, incluidos del cáncer, el antígeno del cáncer escamoso plasmático y los marcadores citogenéticos. Y si lo podríamos emplear, uno de los marcadores que, si particularmente yo lo emplearía para ver el factor pronóstico y de supervivencia, sería la proteína C reactiva. Con ello ya he terminado mi exposición. Muchas gracias por su audiencia. Si tuvieran alguna otra pregunta. Bueno, al no haber ya más preguntas, doy por finalizado la exposición. Muchas gracias por su participación. Que tenga muy buenos días. Gracias, doctor. Gracias, Eric. Muchas Muy gracias, amable. doctor Mendoza.